Si le quiere echar la culpa a alguien, échesela a Adán, que él sí es el verdadero culpable. Él comenzó con todo esto. Pero nosotros somos responsables. Ahora, ya no hay excusa porque vino el segundo Adán, el posee Adán, y él entregó su vida por nosotros para que nosotros podamos vivir una vida diferente a la que vivió Adán ya pecando. Así que el primer punto, acusados de pecado, está señalando Pablo que el hombre es pecador porque por naturaleza lo es. O está la acusación de Pablo, perdón, porque él conoce las Escrituras y sabe cómo es el hombre, pero luego en el segundo punto estamos sometidos a nuestra naturaleza, porque por naturaleza somos pecadores. Así que nosotros, el problema de los seres humanos es un problema de naturaleza, no es la política, no es la música, no es la comida, hermano. Algunas veces nos vamos a pecados escandalosos. Ya, aquel hombre anda violando niños. Sí, es escandaloso el pecado. Pero al ser humano lo controla cualquier cosa. En esa iglesia no hay gente así como la que voy a mencionar ahorita. Pero hay gente que no puede dejar su Coca-Cola. Mínimo una vez al día. Pero hermano, ¿qué pecado hay en la Coca-Cola? No, la Coca-Cola no es el pecado está en usted, que se hace un vicio. Pero no es una cerveza, tal vez sería más saludable la cerveza. Y no que lo sea, pero yo estoy tratando de decir que así como debemos de ver con mucho cuidado el licor, y tal vez verlo de lejos, hay que ver también cuando a usted está tomando esas bebidas y que no las puede dejar. Eso solo le está diciendo que lo están controlando. Y esa es la idea central de todo esto: controlados por el pecado o esclavizados por el pecado, que ya se lo he dicho. El texto dice sepulcro abierto, en el 13 al 14. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Mire cuántas cosas hay aquí. Sepulcro abierto es su garganta. Y entonces va un poco más a fondo Pablo. Engañan de continuo con su lengua. Pero mire, luego Pablo todavía profundiza: veneno de serpiente hay debajo de sus labios, y llena esa su boca de maldición y de amargura. Los escritores de la Biblia tenían esa característica, porque así era su cultura, de describir las cosas con imágenes. Nosotros la hemos perdido, ¿verdad? Cómo el esposo enamora a su esposa o cómo se dirige a su esposa. Tal vez ya ni eso hay. Ya no hay se ha perdido ese alimento del amor en la pareja. Pero seguimos hablando con imágenes. Y Pablo es aquí haciendo eso. Y este es nuestro tercer punto: controlados por su lengua. Entonces Pablo va a ilustrar ahora por qué él ha dicho, hasta el versículo 12, porque es que no hay justo ni a uno. Porque nadie busca a Dios. Porque nadie entiende. Porque todos se han desviado y se hicieron inútiles. Porque él ha dicho que no hay quien haga lo bueno. Porque ha dicho que no hay ni siquiera uno. Entonces ahora Pablo decide escoger una de las facetas pecaminosas más evidentes en el humano. Y esa es la boca. La manera en que se habla. Y no esté pensando ahí, porque ya le leí el pensamiento, de solo los chismosos. No, porque aquí no es solo decir chismes, es también mentir, es también atrapar con palabras. ¿Qué hace un vendedor, hermano? Lo atrapa con palabras. Le despierta en usted la necesidad de comprar. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, elige el pecado de la lengua para ilustrar lo que él quiere decir, lo que quiere demostrar. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos controlados por la lengua cuando no hemos sido liberados por el poder del pecado. Y después de ser liberados, tenemos que luchar ahora contra la lengua, porque ahora ya podemos luchar contra la lengua. Y hablar menos. Y cuando hablemos, hablar de la palabra. Cuando está la comunión, hermano, cuando están ahí las hermanas que traen todo ese tipo de manjares que traen, hermano, ¿de qué hablan ustedes? Hermano, ¿ya viste
la nueva peluca que están vendiendo. Solo para decir cosas que no tienen nada que ver con usted. No quiero que alguien piense que estoy diciendo algo con respecto a usted. El punto es este. El punto es que nosotros debemos de examinar ante la palabra cómo está nuestra vida. La lengua es un mal, lo que le lee. Entonces regreso al pasaje que le leí de Santiago. Mire, si quiere acompañarme, estoy en el capítulo 3. El versículo 5, ahora solo voy a leer el 5 y el 6. Así también dice: la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues que grandes bosques se incendia con tal pequeño fuego. Una imagen. Cuando un bosque se incendia, es difícil detener ese fuego, hermano. Cuando usted con palabras maltrata a un niño, ese niño va a pasar toda una vida lisiado. Así que no se trata solo de chismes. Amados hermanos, yo no vivo en su casa, pero si usted corrige a sus hijos diciéndoles: estúpidos, tontos, no servís para nada, arrepiéntase. Está lisiando a un niño y su lengua está conectada con el infierno, como lo dice Santiago. Su lengua fue dada para bendecir a sus hijos, y uno bendice a sus hijos corrigiéndolos correctamente. ¿Sabe cómo se corrige a un niño? ¿Quiere saber? Usted abre la Biblia. Y si no sabe qué versículo corregir a su hijo, llame a su esposo. Mi amor, por favor, ¿cómo corregimos que nuestro hijo empieza a mentir? Pues el hermano le va a decir con esa sabiduría que lo caracteriza: llama al pastor. Por eso le digo, hermano, a usted le da risa. Y yo lo dije también un poco con la intención que le diera risa, pero hermano, sinceramente, lo que esto demuestra es que los hombres están deformados. Y le estoy hablando a los hombres que están aquí. No piensen en el de afuera, sí, porque estoy hablando a usted. El hogar no va a subir más alto si el hombre no se aplica a que su libro sea ¿qué? La Biblia. ¿Se imagina usted aquel chef que hace un cabrito asado y agarra todo el instrumental que tiene y se va al cementerio y empieza a anunciar a los muertos: vengan y coman, vengan y coman? Creo que en 2 segundos se comen todo el cabrito de los muertos. ¿O usted qué piensa? No va a pasar nada. Entonces, cuando uno está predicando la palabra, muchas veces le está hablando a muertos. Y están escuchando lo que son. Están muertos. Pero espero que haya algún vivo aquí que escuche y que después de esa prédica vaya a su casa y le diga a su esposa: mi amor, por favor, ayúdame a ser verdaderamente un varón de Dios. Pero ese es un mal. Este versículo está hablando de un mal. Ese mal, estoy en Santiago, ese mal, hermano, que hace que un bosque se incendie, es decir, todo un terreno que servía para vida es quemado. Todo el futuro de un niño puede ser destruido por padres incompetentes o padres no bíblicos. De nuevo voy al 6. También la lengua, dice, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Escuche eso, un mundo de iniquidad. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Está ilustrando que la lengua es un sepulcro abierto, que su garganta es como un sepulcro abierto. ¿Por qué utiliza la palabra sepulcro? Una imagen. Porque un sepulcro abierto tenía ¿qué? Muerte. ¿Y qué otra cosa? Un olor terrible. Y algunas casas huelen a muerte, otras casas huelen a destrucción, otras casas huelen a violencia, otras casas
huelen a sangre fresca, hay heridos dentro de la casa. Y los más pequeños son los más sensibles. Pablo está describiendo un mundo natural. Lo que a mí me asusta mientras estudiaba el texto es pensar que hay tanta gente que se dice cristiana que así está viviendo. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua. Mira lo que dice, engañan de continuo con su lengua. Ahora acompáñenme por favor al Salmo 39, porque esto no lo podemos pasar tan rápido. Salmo 39, mire la oración, y esto hasta le enseña a usted a orar. Todos los días necesitamos una oración así, todos los días. Salmo 39, 1. Mire lo que dice el salmista. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí y callé. Guardé silencio aún acerca de lo bueno. Y se agravó mi dolor. Entonces, algunas veces, hermano, hay que hacer eso. Vaya a Proverbios conmigo, por favor. Allá adelantito, capítulo 10. Proverbios, capítulo 10. Versículo 19. Este versículo, hermano, lo aprendí cuando yo tenía como 14 años. Y siempre digo, debo vivirlo. Desde hace 14 años, cada vez que lo leo, digo, debo vivirlo. Miren lo que dice el 10:19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Ahora, véame aquí. ¿Por qué hay tanta anhelo de responder? ¿Por qué hay tanta euforia de responder? Porque cuando yo estoy preguntando aquí, casi no responden. ¿Pero por qué hay tanta euforia? Porque hay un fuego adentro que quiere defenderse con sus palabras. Mientras que la vida nos manda a qué. Porque cuando nosotros respondemos molestos, vamos a pecar. Así que un árbol es conocido por su fruto. Y un hombre es conocido por lo que habla. Un árbol es conocido por su fruto. Y un pecador es conocido por lo que habla. Aunque ese pecador se llame cristiano. Luego, después de sepulcro abierto su garganta, dice, engañan de continuo con su lengua. Que hay en todo eso una continuidad de estar haciendo las cosas. De hecho, el sepulcro abierto, hermano, esto se usaba para hablar en la sociedad en tiempos de Pablo, de cómo esto desbordaba ese olor a muerte. Que Jesús se lo dijo a los fariseos, incluso Jesús se lo dijo a aquellos que eran religiosos. Juan el Bautista y Jesús le dijo a los religiosos que ellos eran sepulcro abierto. Y ellos sabían que estaba hablando de estos salmos. Así que les estaba diciendo que aunque ellos se mantenían hablando supuestamente la palabra, su boca solo tenía muerte, porque lo que decían no era verdad. Esta es la condición del pecado, hermano, en la boca del ser humano constantemente. Engañan de continuo. Y luego dice que ellos, aparte de engañar, ellos lo hacen continuamente. Esa palabra engañar era utilizada para hablar del anzuelo que ellos cubrían para que el pez no lo viera, solo viera la carnada. Entonces metían el pez de tal manera, o la lombriz, lo que sea, que cubriera el anzuelo para que entonces engañara al pez y atrapara al pez. Lo que está diciendo Pablo es que muchas veces los más afilados con la lengua engañan a la gente, porque le está hablando a los religiosos. En ese punto le está hablando a los religiosos Jesús y Juan el Bautista. Por eso el mundo evangélico está engañado por hombres que no explican el texto. Y como no lo explican, se emocionan con cualquier cosa que se dice. Pero qué bonito un mensaje para la gente. Hermano, Dios quiere que tú seas próspero. Hermano, Dios quiere que tú seas feliz. Hermano, Dios quiere que seas sano.
Hermano, Dios quiere que tengas riquezas. Hermano, Dios quiere que tus hijos prosperen. ¿Y qué quiere Dios, hermano? Que nos arrepintamos, que le obedezcamos, que nos sometamos a su palabra. ¿Por qué va a querer Dios que seas rico? ¿Por qué? Si Él es tu Padre. Y como tu Padre, todo te lo provee. Bueno, entonces, el Salmo 5 también te lo leo. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. O sea que todo lo que decimos, ¿de dónde sale? Dijo Jesús. Porque la boca habla de la abundancia del corazón. Ahí está el peligro. Y entonces aquí habría que hacer una pregunta, aunque no estamos estudiando ese texto. Y la pregunta que habría que hacerse, hermano, es, ¿tú qué hablas? ¿Con quién hablas? ¿Quiénes son tus mejores oidores con los que te mantienes hablando? ¿Cuál es tu tema a diario? ¿A quién despellejas? Y luego Pablo utiliza otra figura y dice, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Tú sabes que la mayoría de serpientes venenosas tienen los colmillos en su boca para atrás, en la parte de arriba. Pero cuando ellas se lanzan a morder, extienden sus colmillos y detrás de esos colmillos hay una bolsa de veneno. Entonces se lanzan y muerden y entonces inoculan ese veneno en la persona que están mordiendo. Y Pablo está utilizando esa figura diciendo que hay una bolsa en el corazón, en las entrañas de la persona, llena de veneno, pero que la esconde. Y cuando se trata de morder, entonces envenena todo aquello. Las relaciones se pueden envenenar por alguien que actúa como una serpiente mintiendo y la gente no entiende que no podemos creer una sola versión, sino debemos de creer, oír las dos partes, pero no podemos prejuzgar a nadie. Y si ambos están mintiendo, uno no puede hacerse de un lado más que estar en la verdad de la palabra. Veneno de áspida y debajo de sus labios. Algunos creen que pueden domar la lengua, como aquel hombre que encontró una cobra pequeña, baby, y la agarró y la empezó a alimentar, su mascota, pero no la tenía, ahí la tenía en su casa y un día desapareció. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Un día él, nunca más la contó, se le fue algo debajo del sillón y metió la mano a buscarlo, y cuando metió la mano sintió la mordida de la culebra. Vaya que llegaron a tiempo para rescatarlo. Pero es exactamente lo que pasa con el ser humano. Por eso Pablo lo que está diciendo aquí es que los seres humanos, y uno de los reformadores dijo alguna vez que el peor animal en la tierra es el hombre. Porque pocos animales se matan los unos a los otros. Uno de los animales que se matan los unos a los otros son los leones. Pero se matan cuando los otros leones vienen a querer poseer más territorio. Pero hermano, los hombres, es decir, la raza humana, su pecado es tal que se devoran los unos a los otros. No sé si tú sabías que una estadística a finales del siglo XX demostró que era más fácil morir en Estados Unidos, morir asesinado en Estados Unidos, que en cualquier guerra. O sea que el soldado que va a la guerra tiene menos posibilidades de ser asesinado que los niños que viven en Estados Unidos. Dijeron que de cada 50 niños, uno está en peligro en ser asesinado. No en morir, sino en ser asesinado.
Y luego el que hizo estadísticas siguió buscando números y encontró que entre los años 90 habían muerto más personas por asesinato que en toda la historia de las guerras de Estados Unidos. Eso ilustra qué tan pecador es el hombre. Hermano, esto ¿sabes qué demanda? La necesidad de que tú anuncies el Evangelio del Señor Jesucristo. Que la gente, que el creyente que está aquí pueda entender que no puede seguir callado. Para eso sí hay que hablar. Tú y yo debemos proclamar la justicia de Dios. Somos responsables de hacer eso. Y el texto que estamos leyendo, hermano, regresamos a Romanos, por favor. Mira a Romanos 3. Mira Romanos 3 lo que nos dice. Sepulcro abierto, su garganta engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. ¿Qué está haciendo Pablo? Ilustrando con esos ejemplos qué tan pecador es el hombre. Y entonces en el versículo 14, él dice, llena está su boca de maldición y amargura. Ahora Pablo deja a un lado a la serpiente y regresa al hombre. Llena está su boca de maldición y amargura. La idea de la palabra maldición, y esto es vital para entenderlo, es lanzar improperios. ¿Entiende la palabra improperios? Insultos. Por eso, insisto, nosotros como matrimonio y como hogar debemos de ser un remanso para el cónyuge y para los hijos. Un lugar de reposo, un lugar de paz, un lugar de alegría. Claro, seguimos siendo pecadores y nos vamos a enojar. La pareja que se acaba de casar, a algunos la luna de miel se les acaba un día antes. A otros les dura un mes. Pero yo, quitando la palabra luna de miel, porque al final la luna de miel no aparece en la Biblia, ¿verdad? Le llamaron luna de miel porque los romanos inventaron que cuando una pareja se casaba, ellos donde iban a vivir llenaban toda la casa de miel y no podían salir de la casa hasta que la miel se hubiera derretido completa. Y entonces se le llamó la luna de miel. Ahora debía decirse la luna de hiel. Pero, amados hermanos, tú y yo tenemos que comprender que el matrimonio es un diseño divino y que Dios lo diseñó para glorificar a Dios. Así que no podemos nosotros, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la calle, ni en los deportes, ni en la iglesia, podemos lanzar improperios o insultos. Maldición es improperio o insultos, pero son insultos intensos, abusivos. Yo me recuerdo cuando Marito se golpeó, no sé si fue un dedo, no me recuerdo, y yo le dije, ¿y qué pasó? ¿Qué dijo tu patrón? No, pues me dijo que él lo único que hacía es enviarme al doctor y darme libre ese día y pagármelo. Me enojó tanto, hermano. No Mario, sino que él. Me enojó tanto. ¿Qué se cree? Y dije, por favor, Mario, deja ese trabajo, busca otro. ¿Cómo vas a estar trabajando para un hombre tan ignorante y tan insensible? Si una empresa honra a Dios, debe de entender que lo más importante que tiene una empresa, una nación o una iglesia es su gente. Y tratar así a alguien es sin hablar un improperio intenso. Yo espero que usted sepa cómo tratar a sus hijos. La otra palabra es, llena está su boca de maldición y amargura. Y la palabra amargura, desde su raíz griega, hermano,
es sentir un sabor en su boca, un sabor amargo. Pero no solamente eso. Puntualmente la palabra amargura es la descripción de una hostilidad emocional. Así que la lengua tiene ese poder de destruir la mente, la identidad de una persona, lanzando esos insultos, esos improperios abusivos, hirientes. Pero también la lengua, es lo que está describiendo Pablo, tiene ese poder, esa arma para querer afectar emocionalmente a una persona. Por eso, amados hermanos, un verdadero creyente se acerca a Dios y se parece a Dios cuando aprende a perdonar aunque no le pidan perdón. La medicina para que tu mente, tu corazón no sea dañado con tanta basura que dice este mundo es perdonar y perdonar y perdonar. Yo insistiré todas las veces que pueda en esto. ¿Cuántos le pidieron perdón al Señor Jesús en la cruz? Ni uno. Nadie. ¿Y entonces por qué Jesús pidió perdón para ellos? Porque esa es la naturaleza de Dios. Y eso es lo que es un nacido de nuevo. Perdona sin que nadie le pida perdón. No, hermano, usted como no le ha pasado, pero viera que yo tuve un tío, hermano, que me violó. Qué duro. Pero tienes que perdonarlo. Pero no ha pedido perdón, perdona. ¿Quién le pidió perdón a Jesús en la cruz? ¿Por qué, hermano, tú pudiste venir a los pies de Cristo sin morir? Porque Él te perdona cada día. ¿Por qué los inconversos no mueren? Porque Dios ahí está extendiendo su gracia común. Eso significa también perdón, dándoles tiempo para que se arrepientan. La gente juega con la iglesia. Para la gente, su Dios es el trabajo. Trabajan y trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y la iglesia, tengo que trabajar. Y la iglesia, tengo que trabajar. Pues siga trabajando. Le aseguro que en el infierno va a escuchar a Dios, solo que ahí ya no va a escuchar lo que Dios decía, solo que ahí ya no va a haber solución. Pero es evidente que una persona que no entiende la importancia de someterse a la iglesia no ha nacido de nuevo. Así que uno no puede vivir así. Acompáñenme al Salmo 10, versículo 7. Salmo 10, versículo 7, por favor. Mire, insistiendo de nuevo, es un tema de las Escrituras. El 6 dice, hablando del necio, 10:6, dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Esa es la vida de un inconverso. Es la vida de un inconverso. Pero no puede ser la vida de un creyente. Si tú, amado hermano, o si tú, mi amado amigo, estás controlado por el poder del pecado, en este caso del pecado de la boca, necesitas venir a Cristo. Jesús no es un mito. Jesús no es un superhéroe. Jesús no es un mago que hace magia y te saca y va a pagar tus deudas. Jesús, hermano, no es un político. Jesús no es el Dios del pan. Jesús, hermano, no es un monumento colocado en una iglesia o colocado sobre una cadena que tú usas. Jesús es Dios. Y Dios demanda arrepentimiento.
vivo como cristiano o verdaderamente vivo como serpiente? Si tú estás controlado por el poder del pecado, necesitas venir a Cristo. Necesitas arrepentirte de tu rechazo constante del Evangelio. Cada vez que tú sabes, y mírame aquí, cada vez que tú sabes que hay iglesia, ¿qué está pasando? Hay un llamado de Dios establecido desde los hechos, que la iglesia se congregaba todos el primer día de la semana, es decir, todos los domingos. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué estás rechazando al Señor? Y cada vez que tú estás en tu casa lanzando improperios, estás rechazando. Si tú estás controlado por el pecado, por el poder del pecado, necesitas venir a Cristo, necesitas arrepentirte de tu rechazo constante al Evangelio. Porque mientras más, hermano, te esperas por dar este paso, el pecado te sigue deformando y deformando. Y esto, hermano, nos lleva a entender lo que dijo, o a conocer más a profundidad lo que dijo Juan en su primera carta. Te lo leo, capítulo 3, versículo 8 al 9. Escucha esto. Primera de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Escuche esto, qué hermoso lo que va a decir ahorita Juan. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál? Para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Entiendes? ¿Comprendes? Que un nacido de Dios ha sido liberado del poder del pecado y su lengua no es un instrumento donde practica el pecado. Claro, va a pecar con la lengua, pero no la practica. Yo te invito, solo como un ejemplo, eso solo es un ejemplo, no creo que lo tengas que hacer. Yo te invito, hermano, que estos próximos 5 días que vienen, tú leas todo lo que estás comiendo, ¿qué hay detrás? Mira cuánta azúcar estás comiendo en el pan que comes, en las bebidas que tomes, en los postres que ingieres, en tus snacks. Y te vas a dar cuenta la cantidad de azúcar que come la gente. Y después, hermano, ¿puedo orar por mí porque me detectaron diabetes? Amén. Voy a orar por ti. ¿Sabes cuál sería mi oración? Perdónalo, Señor. Perdónalo por su imprudencia y por estar sometido a su pecado. Por querer agradar su paladar y no querer glorificarte a ti, Señor. Perdónalo. Como aquel joven que le dijo al pastor, pastor, por favor, ¿puede orar por mí? Pero el pastor lo conocía y le dijo, bueno, voy a orar por ti. Y empezó su oración, Señor, mátalo. Y el muchacho, no, Señor, no, por favor, no. No, perdón, no, pastor. No, yo no me quiero morir. Claro que debes de morir, pero debe morir tu yo, tu ego. Como solo eso, el pastor solo dijo, mátalo, y él se levantó. Pero usted, ¿cómo sabe que necesito morir? Pues mira cómo te levantaste. Así que es importante, muy importante entender todo esto. Y esto, hermanos, amados hermanos, nos lleva a nuestro último punto. El tercer punto que tocamos es controlados por la lengua. El último punto es sometidos a su violencia. Mire, 15 dice, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción, miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. De nuevo, mire lo que está pasando aquí.
en ese texto. Ahora Pablo también utiliza los pleitos y la guerra. Sobre todo las guerras. Aquí está hablando, sus pies son veloces para derramar sangre. Una larga, hermano, pero muy larga y continua serie de guerras y asesinatos demuestran que los primeros 3 renglones de este texto son tan ciertos como lo que Isaías había dicho en el capítulo 59. Acompáñame a Isaías 59, por favor. 59, versículo 7. ¿Lo tienes? Mira lo que dice. 59, 7. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. ¿Y sabes de quién está hablando Isaías? De Israel. Un ejemplo, ¿amas las guerras? Una pregunta, ¿ama las guerras? Me imagino que no, ¿verdad? Cuando miras la guerra en Ucrania, ¿qué piensas? Cuando miras las guerras entre los árabes e Israel, cuando miras la situación que está pasando en Ecuador, cuando miras todo lo que está pasando, ¿te gusta? No. Hermano, escucha lo que te voy a decir. Por favor, no te distraigas. Pon atención, escucha lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué está sucediendo eso en todo el mundo? Porque se está replicando en todo el mundo lo que sucede en la mayoría de hogares. Sus pies son veloces para derramar sangre. No puede existir en un matrimonio un léxico, palabras que deshonren la gloria de Dios. Tú eres una cualquiera. Momento, hermano. No, ninguno de ustedes. Momento, hermano. Tu esposa es hija de Dios. Tú no puedes tratar así a una mujer que Dios ha lavado con su sangre preciosa. ¿Sí me explico? Eso es guerra. Sus pies son veloces para derramar sangre. Una velocidad para insultar. Y una lentitud para pedir perdón. Una velocidad para destruir. Una lentitud para reparar los hechos. Sus pies son veloces para derramar. Por eso este último punto se llama sometidos a su violencia, porque todo ese texto está hablando de violencia. Yo me recuerdo, hermano, que conocí a un pastor y el pastor empezamos a tener comunión y me dijo, pastor, ¿por qué no ustedes juegan fútbol? Sí, nosotros jugamos fútbol. De hecho, somos la selección de Centroamérica. Y entonces, jugamos un partido, hermano, entre una iglesia contra la otra. Pero, hermano, ustedes no pelean. Bueno, no le dije que ustedes no pelean, pero, hermano, no vayan a inconversos porque van a empezar a pelear. Pero, ¿saben qué? No jueguen. Yo me comprometo a que juguemos, pero no vayan a empezar a pegar patadas. ¿Usted puede controlar a su gente? Sí, hermano, no se preocupe, no va a suceder nada de eso. Y empezamos a jugar aquel partido, hermano. Y sí, nos respetaron, pero entre ellos se agarraron a golpes. Entre ellos, hermano. Se empezaron a agarrar a golpes. Como 4 de ellos. Y yo saqué a todos, nosotros vamos para afuera. Nos reímos, hermano, pero habían niños ahí. Y esas situaciones son lamentables. ¿Sabes dónde comienza toda la violencia? Y te lo puedo demostrar con Biblia. El primer asesinato salió en un hogar cristiano. Adán, Eva, Caín y Abel. Y Abel era un buen hombre. Y Caín mató a su hermano. ¿Sabes dónde salió la primera desviación inmoral que atentó contra el matrimonio? Lamec.
descendiente de Caín. Él fue el primero que se juntó con el primer árabe, el primer mormón que se juntó con 2 mujeres. Así que sus pies son veloces para derramar sangre, comenzando desde Caín. Y Dios habló con Caín y Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta y te quiere apoderar de ti. Y eso todos los días pasa con nosotros. No puedes levantarte y sentirte el Rambo del Evangelio. No lo eres. O la Mujer Maravilla. No lo eres. Eres una mujer y un hombre débil ante el pecado, que necesita la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, de la palabra y de los hermanos. Al fin un amén en ese sentido. Una larga, sus pies son veloces para derramar sangre. Las desgracias, hermano, y la miseria causada por estas cosas o por la guerra en Vietnam fue terrible, hermano. Pelotones completos de jóvenes de 18 años, hermano, y algunos de 17, porque Estados Unidos envió también jóvenes de 17 años y 16. Desaparecieron y nunca más los encontraron. Por una guerra que nadie sabía por qué se estaba peleando. Esto es lamentable. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Yo espero, hermano, que no estés llevando tu hogar a la miseria y a la destrucción. Yo espero, joven, que no estés conduciendo tu vida a la destrucción. Yo apelo a que todos ustedes puedan entender que no existe la famosa palabra yo soy libre. No existe. Eso es una otra mentira diabólica. No existe. Y te voy a dar un solo texto bíblico porque no tengo tiempo para darte más. Pero Jesús dijo: y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará verdaderamente libres. Te lo voy a explicar un poco más desde un punto de vista gramatical. La palabra conoceréis es un participio. No te recuerdas cómo se funciona un participio, pero entonces al ser un participio se podía entender o se podía traducir así: y mientras estén conociendo la verdad, irán siendo libres. Entonces, solo para que te quede claro, te lo explico de otra manera, para que te quede claro lo que Jesús está diciendo ahí. ¿Qué hace libre a un hombre? Conocer la verdad. Conocer la verdad, no la verdad. Porque usted dice la verdad, bueno, tú sabes que mentir es pecado, ¿verdad? Pero ¿y si sigues mintiendo? Entonces el punto es conocer la verdad. Y ese verbo conocer habla de un conocimiento íntimo. Mi esposa me conoce. Mi esposa sabe cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando tengo hambre, cuando tengo sueño. Ella me conoce. Usted me ve triste y va a decir: está enfermo. Usted me ve con sueño y va a decir: ya se está muriendo el pobre hermano. Glenda sabe lo que como, sabe lo que no como. Nunca me ofrece un pastel, un helado. Bueno, helado sí me ofrece. Ahorita me tienta. He caído. Tengo que entender a Adán. Mis amados hermanos, y concluye Pablo con esta manera tan que caracterizaba a Pablo en estos versículos. Dice: y la senda de paz no han conocido. ¿Qué es la paz? ¿Es firmar un papel para que no hayan guerras? Mentira, nunca se podrá hacer eso. Es que ustedes firmen un tratado, una tregua, como que fuera la guerrilla, y firman una tregua entre pareja: no más agresión. No. Olvidemos de treguas. ¿Qué es la paz? La paz, hermano, viene de Dios.
Cuando un corazón se arrepiente y se rinde a Cristo, lo primero que está pasando ahí, una cosa que está pasando es que ahora se ha reconciliado con Dios y tiene paz con Dios. Y al tener esa paz con Dios, paz vertical, ahora puede tener paz consigo mismo. Y entonces al tener esa paz consigo mismo, puede tener paz con todos los demás, aunque los demás estén en guerra con él. ¿Sí me explico? Por eso Pablo decía que él era el más pequeño de los apóstoles, y cuando los corintios dijeron, tú no eres como Pedro, no eres como Juan, al menos también eres feo, no hablas bien. Lea 2 Corintios, no estoy inventando nada. Hablas mal, en tus casas sos imponente, y cuando te miras es así de chiquito. Eso es cierto, aunque le dices, así era Pablo. Era chiquito, feíto. Y Pablo dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, así que si soy el más pequeño, nadie me puede humillar. Ustedes dicen que yo soy el más pequeño de los apóstoles, y yo les digo que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Entonces tenía paz en su corazón. Cualquier improperio, perdón, cualquier, ¿qué dije que era la palabra improperio? Insulto, no le afectaba. Pero eso no te da licencia para que tú ese insulto. La senda de paz no han conocido. Muchos de los que están aquí sí conocen la paz. Entonces, ¿quieres que haya paz en tu relación matrimonial con tus hijos? Lo estás viendo. Entonces Pablo termina con esto: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La razón fundamental de esta deplorable condición de la humanidad en todas las generaciones es que no están reconciliados con Dios. ¿Cómo puedes escapar, hermano? Te pregunto, ¿cómo puedes escapar de estar vestido de esa fuerza, de ese poder que la Biblia llama pecado? Una respuesta corta: no puedes. No puedes escapar. Pero hay una respuesta que Dios da. O sea, humanamente no hay respuesta a esa pregunta. Y la respuesta es Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa respuesta? Que el pecador está controlado por el pecado. Y sea rescatado de ese control del pecado. La Biblia dice en 1 de Juan, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, es decir, ha sido liberado del poder del pecado. El pecado ya no tiene más poder sobre él. Entonces, ¿qué necesita el pecador? Necesita que el poder de Dios, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, transforme tu vida, te libere del poder del pecado. Y entonces ahí tú puedes luchar contra los improperios que quieres sacar de tu boca, contra la amargura, contra el veneno que hay ahí. ¿Sabes qué, hermano? Si tú tienes 5 años de estar pidiendo perdón por lo mismo, te voy a decir que lo primero que tienes que hacer, hoy mismo, dile al Señor: perdóname por mi falso arrepentimiento. Arrepiéntete de ese arrepentimiento que practicas. Tal vez tú buscas una iglesia que te digan: usted es un campeón, hermano. Usted fue creado de tal manera que un día le van a dar una galaxia. Nada de eso es cierto. Usted está aquí
para escuchar el Evangelio. Y el tono de Pablo, yo no le estoy sacando nada al tono de Pablo, yo aquí estoy leyendo lo que la Biblia dice y explicándosela. Y la verdad es que cuando uno analiza, y no se puede decir en un sermón, todo el léxico que Pablo utiliza, wow, hermano, esos servicios debían de ser 2 horas y media. Pero que usted a los 50 minutos se pararía y seguiría. Entonces, ¿en qué concluimos? Mi querido hermano, si lees y escuchas lo que Pablo está diciendo y no proclamas en el Evangelio, te van a demandar la sangre de aquellos que caminan cerca de ti cuando Él venga por no haber proclamado la justicia de Dios. Yo no sé qué le pasa al creyente que nunca tiene tiempo para llamar o convocar a sus amigos, familiares cercanos, inconversos y explicar el Evangelio. No sé qué pasa. No logro entender qué pasa. No logro entenderlo. Hermano, habló con fulano de tal. Fíjese que todavía no. Y que hay que esperar, hay que enviar un texto al cielo y esperar que se lo enseñen a Dios para que nos envíe de regreso. Cuando la Biblia dice ir y hacer discípulos, y de nuevo aquí el id no es el imperativo, porque está escrito como un imperativo. Y de id y hacer es el imperativo. Pero el id, otra vez, es un participio que se debe de entender así. Mientras estén yendo, hagan discípulos. O sea, mientras estén caminando en la vida, ustedes hagan discípulos. Mi amado hermano, el mundo se pierde. El mundo se está destruyendo, se está deformando. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, se está deformando mientras que tú estás callado. Así que necesitas entender que al igual que Juan el Bautista, solo somos una voz. Y muchas veces hasta con dificultades para expresar las ideas, pero como el poder del Evangelio no está en ser picos de oro, sino en decir la palabra con la verdad exacta. Y eso es lo que Dios va a usar. Mi hermano, tú eres como un atalaya que fue puesto para que declares a aquellos que están controlados por el pecado la salvación de Cristo. Si no lo haces, estás desobedeciendo. Y entonces estás practicando el pecado. Dios envió a su Hijo desde el cielo. Y su Hijo se hizo hombre para que los hombres le entendieran. ¿Sabes por qué fracasamos en evangelizar? Porque no queremos hacernos al judío, al griego, al romano. Y porque tenemos una agenda tan ocupada. Y porque estamos tan cansados de trabajar en lo secular, que llegamos a la casa y queremos un break. ¿Break de qué? Si la gente se está muriendo espiritualmente. Si los niños cada día están más deformados. Si la iglesia está estancada. Si estamos más emocionados de pasear que de orar. Si estamos más comprometidos con los trabajos, con nuestra agenda en la escuela. Mis amados hermanos, si ustedes entendieran que entre más uno asciende estudiando, más se da cuenta que no sabe nada. Y entre más dinero tenemos, más compromiso tenemos. Porque a más responsabilidad, mayor compromiso. O a mayor compromiso, mayor responsabilidad. Cualquiera de las dos. Pero necesitamos entender esto. Somos la iglesia de Cristo. Y algunos vienen con nosotros y están escuchando el Evangelio. Y Dios te demanda responder. Y la respuesta que Dios espera de ti, amigo, es que te arrepientas y te rindas a Cristo. Y la respuesta que Dios espera de ti, hermano cristiano, es que obedezcas a esto. Que ten cuidado con lo que hablas. Que ten cuidado cómo te relacionas y que proclames el Evangelio. Oremos, hermano.